Vamos a ocupar nuestros lugares y vamos a proseguir con la palabra. ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado, los que pudieron estar? Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en otra congregación que consideramos una congregación hermana, la Iglesia Manantiales de Vida, con el pastor Obed Badilla en Caléxico, y les mandan saludos, un abrazo. Y estuvimos allá, mi esposa y yo compartiendo, y aquí estuvo nuestro hermano Israel López compartiendo, y por ahí escuché que verdaderamente fue de bendición y que Dios verdaderamente habló a sus vidas, y yo estoy bien contento por eso, porque Dios está levantando también a un equipo pastoral para que también pueda alimentar la congregación. Verdaderamente un pastor no es suficiente, una persona no es suficiente para edificar todo el cuerpo. Dios da dones, reparte dones al cuerpo, y eso es lo que creemos también como iglesia. Así que bendigo a Dios por los hermanos que Dios está preparando también para compartir la palabra, y por todo el equipo que Dios ha estado levantando con un corazón lleno de disposición, de servicio para la obra de Dios. Y hoy vamos a proseguir con la serie, y te pido que me acompañes en una oración para que Dios abra nuestro entendimiento en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa. Creemos en la veracidad, en la autenticidad, en el poder, en la inspiración total de tu palabra, Señor. Creemos, Señor, verdaderamente que nunca vuelve vacía, sino que siempre es enviada y trae el fruto que tú has destinado que traiga, Señor. Y hoy confío, me aferro al poder de tu palabra, Señor. Sé que solo soy un instrumento, Señor, para que tú te glorifiques en esta tarde. Glorifícate en la vida de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra en esta tarde. Tú conoces la necesidad, conoces el corazón, las circunstancias, Señor, y sé, Señor, que tú ministrarás a cada uno en particular. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la serie que empezamos el domingo pasado se llama Apologética, la defensa de la fe. Y esa, en breves palabras, es la definición de la palabra apologética. Eso es lo que significa realmente. Apologética es defender nuestra fe. Y hoy más que nunca, nosotros en medio de un mundo tan globalizado, lleno de tanta tecnología, en un momento donde con un clic tenemos acceso a tanta información, más que nunca hoy se necesita que nosotros presentemos defensa de aquello en que creemos y de en quién creemos. El hermano Israel les estuvo hablando de la importancia de la apologética, y una de las cosas supremas en la apologética es que necesitamos entender que el mundo tiene preguntas. Nosotros mismos tenemos preguntas en base a la fe, no lo sabemos todo. Y la realidad de las cosas es que nosotros debemos de prepararnos para responder esas preguntas que el mundo se hace. Debemos de amar al mundo de tal manera que nos interesemos en responder esas preguntas. Ahora, la otra parte de la apologética es que hay una actitud específica que debemos de tener para presentar esa defensa. No debemos de ser ni altaneros, no debemos de ser personas que buscan el conflicto o el pleito. De hecho, la misma palabra nos dice que no tengamos que pelear con nadie ni debatir con nadie, pero sí defender nuestra fe con mansedumbre, con un corazón humilde, presentar nuestros argumentos, presentar verdaderamente lo que nosotros creemos de la Escritura y de la persona de Jesús, con esa actitud de mansedumbre. Quisiera que me acompañaras a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a estar leyendo algunos versos ahí, y vamos a comenzar escuchando lo que Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 16. Y dice así la escritura: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Regresemos al verso 16 y dice: toda escritura, toda la escritura. ¿A qué se refiere eso?
El término escritura en este pasaje está hablando de todo el compendio de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hoy tenemos en nuestras manos. Toda esta escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Y qué significa que ha sido inspirada? Literalmente significa que ha sido soplada por Dios. Así como cuando el viento sopla para guiar a los veleros hacia su destino, de la misma manera Dios sopló, inspiró sobre los más de 40 autores para que ellos pudieran plasmar en estos libros la voluntad, la revelación de Dios para el hombre. Es impresionante poder ver cómo Dios pudo hablar a estos más de 40 personas en un periodo de 1500, 1600 años de diferencia, en una situación geográfica distinta, en 3 diferentes continentes. Dios lo hizo, y podemos nosotros testificar que verdaderamente la palabra, la Biblia, es completamente inspirada por Dios. Algo que también creemos como iglesia es que la Biblia no solamente es inspirada completamente, sino que Dios además utilizó la personalidad de cada uno de los autores. Por ejemplo, Pedro era muy diferente que Pablo. Pablo era muy diferente que Juan. Cuando tú lees las cartas de Pedro hacia la iglesia, puedes darte cuenta que Pedro tenía un carácter enérgico, y que de repente Pedro está hablando de un tema, termina rápido y empieza a hablar de otro tema. Un hombre enérgico, apasionado. Y de repente lees a Pablo, y Pablo era un abogado, era un hombre de mucho estudio, y prácticamente Pablo pareciera decirte punto 1, punto 2, punto 3, y lees Romanos, por ejemplo, y te das cuenta que es una carta asombrosa en cuanto al orden en cómo está escrita. Por muchos años Romanos 8 específicamente fue materia de estudio en universidades donde se estudiaban las leyes. Ahora ves a Juan, el discípulo amado, ese jovencito que pudo recostarse en el pecho de Jesús, ese discípulo que era todo amor, el único discípulo que estuvo con Jesús en su crucifixión. Lo ves en sus cartas y hablando hijitos míos, hijos míos, con un lenguaje tan amoroso porque fue el discípulo amado. Y puedes ver cada una de las diferentes tipos de personalidades en los escritores, en los autores que Dios utilizó para la Biblia. Y es asombroso porque lo que Dios hizo fue no sentar a Juan y decirle: a ver, apunta, te voy a dictar. A ver, Pedro, acuéstate, te voy a dictar lo que vas a apuntar. No, Dios trató con Pedro de tal manera que lo que Pedro escribió fue una revelación, una inspiración de Dios, pero aparte de eso lo hizo a través de la experiencia en la vida de Pedro. Pedro escribió también de lo que él vivió, de lo que él experimentó en Dios, y Dios sigue haciendo eso. Dios sigue usando al hombre, Dios sigue usando a sus hijos a través de la experiencia con el poder de su palabra. Ahora, es interesante que nosotros como iglesia podamos describir y hablar de nuestra fe y de nuestra seguridad en las escrituras. Pero como dije al principio, la apologética trata el tema de presentar respuestas a las preguntas o a las incógnitas que hace la gente. El hermano Israel hablaba acerca de la existencia de Dios y hacía una comparación entre el creacionismo y la evolución. Pero ahora lo que vamos a tratar, esta sesión, tiene que ver con la veracidad de las escrituras. Y una pregunta que podemos hacer es: ¿verdaderamente será la Biblia la palabra de Dios? En otras palabras, ¿la Biblia verdaderamente es confiable? ¿Puedo creer verdaderamente que todo lo que está escrito aquí es real, es perfecto, es infalible, inerrante? Son preguntas que en algún momento nos hemos hecho y que la gente se hace. En la mañana di este ejemplo y lo voy a usar nuevamente. Hace tiempo escuché una plática entre dos personas que son maestros en filosofía y en algunas ciencias, y él daba un ejemplo que me gustó mucho. Un hombre tomó un cómic o un funny que le llaman o le llamaban de Batman. ¿Cuántos alguna vez leyeron algún cómic? Ahorita ya casi no se usan esos, pero hay gente que todavía los compra. Y ese cómic era de Batman, y
era el origen de Batman. En ese cómic se narraba cómo se convirtió Bruno Díaz en Batman, por qué, qué le pasó de chico, cómo es que llegó a hacerse un superhéroe y empezó a salvar a la ciudad. Y esta persona decía, hay personas que pudieran argumentar lo siguiente: yo creo que Batman es real porque este cómic que tengo aquí habla de su existencia. Y creo que Batman es una persona real. Creo que este superhéroe realmente existe. Y lo creo porque este cómic que tengo en mis manos dice y describe quién es Batman. Para nosotros eso suena como una total locura, tontería. Dice, y así muchas veces los cristianos se pueden mostrar argumentando acerca de la existencia de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas principales que el enemigo va a hacer contra la fe cristiana es atacar las escrituras. Si él ataca las escrituras, si él golpea este fundamento, querrá decir que todo lo que en él está escrito entonces no es verdad. Y por más argumentos que tú y yo quisiéramos presentar y decir como a ese hombre que creía en Batman, es que creo en Batman porque aquí está escrito, sí, pero yo te estoy diciendo que ese cómic es falso, es una falacia, es algo irreal. De la misma manera alguien podría decir, es que yo creo en Jesús, es que mira los milagros que él hizo, es que mira lo que dijo. Sí, pero yo te estoy diciendo que la Biblia la escribieron hombres imperfectos y yo no creo en la Biblia. Por lo tanto, todos los argumentos que tú puedas presentarme para mí son inválidos. ¿Sabes cuánta cantidad de gente está así? ¿Sabes cuánta cantidad de gente no cree en la veracidad de las escrituras? ¿Cómo puedes evangelizar a alguien? ¿Cómo puedes mostrarle a alguien que Dios es real? A alguien que no cree en la veracidad de las escrituras. ¿Y sabes qué es lo triste? A veces dentro de la iglesia nosotros no creemos a veces en la total veracidad de las escrituras. Quiero preguntarte, ¿en verdad estás convencido que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Estás completamente seguro? ¿Metes las manos al fuego por decir que este libro verdaderamente fue inspirado totalmente por Dios? Qué pregunta, ¿verdad? Mi intención de ninguna manera es causarte alguna duda. Todo lo contrario, es alentar tu fe. Que Dios, a través de lo que hoy vamos a ver, pueda fortalecer tu fe y traer una fortaleza a tu convicción, para que tú puedas proclamar, no porque el pastor dijo, no porque una vez escuché, sino con tu vida misma, que este libro verdaderamente es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ante tal pregunta o ante tal argumento de oposición, definitivamente si alguien no cree en la Biblia, yo tengo que mostrarle a esa persona que la Biblia es la palabra de Dios, pero fuera de la Biblia, usando algún argumento que esté fuera de este libro, para poder argumentar que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Porque cualquier argumento dentro de la Biblia será refutado por una persona que no cree en la veracidad de las escrituras. Necesito ir a una fuente externa para poder comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿habrá fuentes externas, evidencias externas para poder comprobar que la Biblia es la palabra de Dios? Y la respuesta es, sí las hay, y muchísimas. Vamos a comenzar en esta mañana. ¿Estás listo? Para aquellas personas que apuntan, quiero darles el título de la sesión, es apologética, y el título de la sesión sería, ¿es la Biblia confiable? Es a manera de pregunta. Bien, 66 libros, un compendio de libros, eso es la palabra Biblia. Cada uno de ellos escritos por diferentes personas, como dije hace un momento, en 3 diferentes continentes. Inclusive, siendo más específicos, la Biblia tiene 1189 capítulos, 41.173 versículos, 3.566.480 letras, y nosotros creemos que cada una de ellas es verdad y es inspiración total de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál sería la primera fuente externa
para comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, su exactitud científica. Sabes, a veces pensamos que Dios y la ciencia no se llevan. Pensamos que la ciencia es enemiga de la fe, pero eso no es verdad. Ciertamente hay científicos ateos, enemigos de la fe cristiana, pero hay muchos otros científicos que son cristianos, que son creyentes fervientes y que actualmente profesan la fe en Cristo Jesús. Eso es asombroso y sería un buen dato que sería bueno estudiar y tener a la mano, porque hay muchos científicos actualmente, maestros, doctores en termodinámica, en astrología, que profesan una fe cristiana. Sabemos que hace unos días murió uno de los ateos o uno de los científicos más famosos del siglo XXI, y este hombre prácticamente la mitad de su vida la dedicó para hablar acerca de la inexistencia de Dios. Este hombre hizo teorías, escribió varios libros donde habló acerca del origen del universo, de los hoyos negros que existen en el universo, y trató de explicarlo todo sin la existencia y sin la necesidad de un Dios creador. Era impresionante. Yo no sé si alguna vez le tocó ver algún reportaje, algún video, alguna entrevista con este hombre, pero era impresionante verlo a él hablar a través de una máquina, literal como un robot, porque él completamente, su cuerpo estaba inerte, inmóvil, ni siquiera podía abrir su boca, porque desde muy joven una enfermedad atacó su cuerpo y él quedó completamente inmóvil, atado a una silla de ruedas para siempre. Y desde ese lugar lleno de amargura, lleno de resentimiento, él siempre peleó argumentando que Dios no existe. Ahora es paradójico, porque por más que un hombre trate de argumentar la inexistencia de Dios, llega un momento en que, como dice la Escritura, que escrito está que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Todos compareceremos delante de la presencia de Dios, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, una separación eterna. Yo te puedo asegurar que este hombre que duró la mitad de su vida argumentando que Dios no existe, ya se encontró con Dios. Lamentablemente, sabemos que todo aquel que niega a Jesús y rechaza la sangre de Cristo Jesús, lo único que espera es una condenación, una expectación de juicio. Al mismo tiempo, unos días de diferencia, murió uno de los predicadores más famosos del siglo XXI, Billy Graham, un hombre que por más de 50 años predicó el evangelio de Cristo. Murió a los 99 años, casi 100 años, y fue un hombre que Dios utilizó grandemente. Este hombre también compareció delante de la presencia de Cristo, porque todos los muertos van a comparecer delante del Señor. Pero todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, todo aquel que cree que Jesús verdaderamente es el Salvador del mundo y entrega su vida al Señor, una vez que comparece delante de la presencia de Dios, no es para condenación, sino es para vivir una vida eterna. Y verdaderamente creemos que nuestro hermano Billy Graham está en la presencia de Dios, reposando de sus trabajos, esperando la resurrección de su cuerpo, porque está escrito que al final de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado nos iremos juntamente con ellos en las nubes. Eso dice la palabra. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra de Dios? Es sumamente importante que tú creas en la veracidad de las Escrituras. De eso depende, escucha, de confiar en el evangelio que está escrito aquí, depende tu salvación. Tu seguridad como cristiano, tu reposo, depende de creer en las promesas que están en este libro. Tu crecimiento y madurez espiritual depende de vivir los principios que están en este libro. Entonces, al final de cuentas, si no estamos completamente convencidos en la veracidad de este libro, tenemos un serio problema. Así que es la intención en esta mañana que Dios refuerce las dudas, las preguntas que pudiésemos tener, y sobre todo podamos prepararnos para presentar y contestar las preguntas que la gente se hace y que nosotros mismos hacemos. Primera fuente externa, su exactitud científica, y quiero
hablarte un poquito acerca de esto. Verdaderamente es asombroso cómo la ciencia puede corroborar, puede ser la ciencia más bien una evidencia de cómo la Biblia es real, de cómo la Biblia es verdad. Hay algunas cosas en la historia del hombre que son interesantes notar acerca de la ciencia. Por ejemplo, hace muchos años en la antigüedad, acerca de el planeta, se creía que la tierra era cuadrada, hasta 1492 se creía en el mundo que la tierra era plana. ¿Recuerdas a Cristóbal Colón, que tenía 3 carabelas? ¿Sí? Y que viajó y viajó, gracias. Según la historia ya lo andaban matando porque lo creían un mentiroso. Y justo cuando esto iba a ocurrir, alguien gritó tierra a la vista y llegan a una tierra nueva. Él nunca supo lo que realmente hizo, nunca supo que descubrió América, nunca supo que a través de su viaje se demostraba que la tierra era esférica y no una especie de plano. Entonces nunca supo, pero ahora nosotros sabemos que en 1492 se descubrió eso. Hasta 1492. Es interesante ver esto, porque la Biblia profetizó mucho antes de esto y habló muchos antes de 1492 que la tierra era esférica, que la tierra era redonda. Y quiero que puedas verlo claramente en Isaías 40:22. En Isaías 40:22 el profeta, en el año 750 antes de Cristo, dijo que Dios se pasea literalmente en el círculo de la tierra. Y eso es asombroso porque estaba hablando de la forma esférica que la tierra tiene. Ahora tratemos de sacar cuentas. 1492 después de Cristo y el 750 antes de Cristo. No saques cuentas, es demasiados números. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. La Biblia lo había escrito, lo había confesado, Dios lo había revelado a través del profeta Isaías. Ahora déjame decirte otro argumento en base a la ciencia. En el mundo antiguo se creía también que el planeta estaba suspendido y que estaba soportado por 2 grandes columnas. Los egipcios creían eso. Creían que había 2 columnas principales que sostenían el planeta y que por eso el planeta no se caía. Después llegaron los griegos y los griegos dijeron no son 2 columnas. Hay un hombre gigante, fuerte, que tiene el planeta sostenido en sus espaldas. Su nombre es Atlas. ¿Recuerdas unas marcas de colchones que se leían en Chabelo? Pues esos, Atlas. Y luego llegaron los hindúes y dijeron no son 2 columnas, no es Atlas. Quien sostiene el planeta en el espacio son 2 grandes elefantes. Wow. Y alguien dijo, ¿y quién sostiene a los elefantes? Y alguien dijo, pues una tortuga grande. Y alguien preguntó, ¿y quién sostiene a la tortuga? Y alguien dijo, muy fácil, una serpiente enrollada gigante sostiene a la tortuga sostiene a los gigantes y los elefantes, y los elefantes sostienen el planeta. Y alguien muy inteligente dijo, ¿y sobre qué está sostenida la serpiente? Y alguien dijo, muy fácil, hay un mar galáctico, cósmico, sobre el cual la serpiente nada. Y entonces la tortuga puede pararse sobre la serpiente, y entonces los elefantes pueden pararse sobre la tortuga, y entonces el planeta puede estar sustentado por esos 2 elefantes. Para nosotros obviamente eso suena a un cuento, pero eso es lo que se creía en el mundo antiguo. Y así se creyó por mucho tiempo en los diferentes tipos de culturas, hasta que llegó un hombre, ¿verdad? Inventó el telescopio. Se asomaron al espacio, se dieron cuenta que los planetas, los astros como el Sol e inclusive la Tierra estaban suspendidos en la nada. Después llegó otro científico muchos años después y a esa nada le llamó gravedad, y habló y estableció las leyes de la gravedad.
Y ahora nosotros sabemos lo que es eso. Bueno, sabíamos en la secundaria, ¿verdad? No, sabemos. Pero esto es algo que la palabra de Dios ya había dicho desde hace mucho. Fíjate en Job 26:7. Job es uno de los libros más antiguos en las escrituras, citado cronológicamente en el Génesis. Y en Job 26:7, Job habla acerca de cómo la tierra está suspendida en la nada, en el espacio. ¿Quién le dijo a Job esto? ¿Quién le reveló tal conocimiento a Job? Volvemos al principio. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. No, los hombres tardamos años, siglos en poder descubrir y afirmar esto. Oh sí, la tierra está suspendida. Oh sí, la tierra nada la sostiene. Hay una fuerza gravitacional que hace que la tierra no se caiga. Y después hay una órbita sobre la cual la tierra se mueve y tiene dos tipos de movimientos: de rotación y de traslación. Ay, me estoy acordando de la prepa, la secundaria, la primaria. En una, la tierra gira alrededor del sol, y en otro movimiento la tierra gira sobre su propio eje sin salirse de su órbita. La tierra viaja a miles de kilómetros por hora, aunque no lo sintamos y no lo sentimos, a causa de la fuerza gravitacional. Y podemos preguntarnos, ¿y cómo es que todavía alguien se atreve a argumentar que Dios no existe? ¿Quién permite que los planetas no colapsen ni choquen entre sí? ¿Quién le ha ordenado a Júpiter no salirse de su órbita y literalmente aplastar a todos los demás planetas? ¿Quién le ordena al Sol no estornudar? ¿Sabías que hay una teoría científica donde dicen algunos científicos que estudian los astros a una profundidad tremenda, que el Sol tiene la suficiente fuerza que si literalmente, como es un planeta, es un astro vivo, si el Sol pudiera literal como estornudar y aventar fuego, consumiría todo el sistema solar? Y algunos científicos dicen que una de las maneras en las que ellos creen que el mundo se va a acabar es con una explosión solar. Que el Sol, sin acabarse el Sol, con que el Sol hiciera ya, no se asuste. Era para que se despertara. Si el Sol hiciera eso, suficiente sería para que toda la vida en el planeta se extinguiera. ¿Y quién le ordena al Sol no hacerlo? ¿Quién guarda ese orden? ¿Quién guarda ese orden? ¿Quién le ordena a las estaciones del año venir? La respuesta es el caos, la nada. Hermano, a todo orden le antecede una inteligencia. Tú llegas a una casa, está la cama tendida, el piso trapeado oliendo a pinosol, porque no alcanzo por el fabuloso. Ves la mesa con un mantel bonito, un tortillero con tortillas de harina recién, perdón, ya no. Ves la casa limpia, ordenada, y tú dices, la nada hizo esto. Vas a ver cómo te ver si vas y dices eso, hermano. Con que la nada, ¿verdad? Hubo alguien que hizo eso. Hubo alguien que pensó en cómo acomodar la cama, en cómo acomodar la mesa, en cómo usar el trapeador. Por cierto, cuando los varones trapean aquí, me doy cuenta quién trapea en su casa, ¿eh? Hay unos que tienen el movimiento de cadera ya bien hecho, como los que practican boxeo. A todo orden le antecede una inteligencia. Hermano, es simplemente sencillo a través de los avances tecnológicos echar una mirada al cosmos, ver el orden que hay ahí arriba, ver el orden que hay aquí abajo, ver cómo funciona un cuerpo humano, ver cómo funciona una planta con su sistema, su forma en la creación,
Y es impresionante, es maravilloso, es verdaderamente algo que no tiene forma de refutarse, como Pablo lo describe en Romanos capítulo 1, que la misma creación habla de su creador. Alguien dijo una vez: no hay más ciego que el que no quiere ver. La misma creación testifica de su creador. A todo orden le antecede una inteligencia. Sin lugar a dudas, el conocimiento científico, la exactitud científica es uno de los principales apoyos para autentificar la veracidad de las Escrituras. Amén. Continuamos. Hace muchos años, un hombre llamado Hiparco, era un griego. Yo pienso que Hiparco no tenía mucho que hacer, y este hombre empezó a ver el cielo en la noche y dijo: voy a contar las estrellas. Y no sé cuánto tiempo tardó, pero empezó a contar y apuntarlas: 1, 2, 3, al grado que Hiparco llegó a contar 1022 estrellas. Y a la gente de su época le dijo: ¿saben qué? En el espacio hay 1022 estrellas. Aunque no lo puedas creer quizá ahorita, eso duró 250 años como una verdad. La gente pensaba literal que había 1022 estrellas. Hasta que otro hombre llamado Ptolomeo, otro griego, dijo: Hiparco estaba equivocado. No son 1022, son 1056. Le faltaron 30 y tantas. Yo creo que tampoco tenía mucho que hacer Ptolomeo. Por favor, nunca le ponga a su hijo así. Va a ser muy despistado, ¿eh? Hermano, eso duró por 300 años como una verdad en la historia de la humanidad, hasta que llegó Galileo Galilei, este hombre prodigioso que inventó muchísimas cosas. Y cuando Galileo inventa el telescopio y le echa un vistazo allá y empieza a ver que sí, en exactitud había un número específico de estrellas en la primera parte, pero luego con el telescopio puede ir más profundo y se da cuenta que detrás de esas estrellas hay otras y hay otras y hay otras, y que esta nomás es una galaxia de las tantas galaxias que existen. Y Galileo dijo: es imposible llegar a contar exactamente las estrellas que existen. Ahora, eso es algo que se sabe, ya nadie trata de contar las estrellas porque es imposible, pero la Biblia ya lo había dicho muchísimos, pero muchísimos años anterior a ese descubrimiento. Por ejemplo, en Jeremías 33:22 dice el profeta ahí que los ejércitos celestiales, hablando específicamente de las estrellas, son incontables, no se pueden contar. Existen cantidades y cantidades de estas estrellas que ningún ser humano puede llegar a contabilizarlas con exactitud. Voy un poquito más rápido. Otra situación científica en la Biblia: el descubrir que la sangre circula por el cuerpo. Hoy para nosotros es algo tan evidente, y que la sangre contiene la vida de la persona es algo tan claro, pero hace años esto no lo era. Yo no sé si tú lo sepas, pero en 1628 un doctor llamado William Harvey descubrió esto. Descubrió que la sangre circulaba por todo el cuerpo y que la sangre era lo que le daba vida a todos los sistemas, al cerebro, que era imposible que un cuerpo se mantuviera con vida sin sangre hasta 1628. Ahora, no sé si tú has escuchado lo siguiente, pero no hace muchos años a algunos hombres, cuando se sentían enfermos, iban con un barbero, no para que les cortara la barba, sino que un barbero en la antigüedad también era conocido como una especie de médico, donde hacía algunos cortes en el cuerpo de las personas para drenarles la sangre, porque se creía que cuando alguien se enfermaba era porque tenía sangre mala. Entonces, si estaba enfermo por la sangre mala, había que drenar la sangre
para que se acabara el problema. Y no tiene idea de cuántas personas, en lugar de morir por una gripe o por alguna enfermedad, murieron desangradas. Inclusive uno de los presidentes de Estados Unidos, George Washington, murió de esa manera. Los médicos de ese tiempo creían que George Washington estaba enfermo porque tenía sangre mala. Entonces lo cortaron para que se desangrara, y vieron que no aliviaba, pues córtenle más y córtenle más, y Jorge, y se nos fue Jorge, ya no regresó, se desangró. Mucha gente murió por esa ignorancia. Ahora, es impresionante cómo tantos siglos anterior a este descubrimiento de 1628, específicamente Levíticos 17:14, Dios le reveló a Moisés: la vida de la persona está en la sangre. Te estoy hablando de 1628. Tuvieron que pasar años todavía, siglos, para que otro doctor pudiera descubrir que no solamente la sangre corría por todo el cuerpo, sino que además la sangre contiene la información genética de la persona, que cada molécula, cada microespacio de nuestro cuerpo que contiene sangre puede obtenerse de ahí la información suficiente para saber nuestro sexo, nuestra edad, nuestras enfermedades, nuestro tipo de sangre. Toda la información está contenida en la sangre. Ahora, ¿cómo supo Moisés que la vida estaba en la sangre? Vuelvo a repetirte, toda la escritura es inspirada por Dios. Hermano, cuando nosotros creemos que sabemos todo, pero comparamos eso con el conocimiento de Dios, nos damos cuenta que no sabemos nada. Me acuerdo mucho a mi abuelo decir, cuando estaba más chico, me decía: "Oh, mijo, cuando tú vienes, yo ya fui como 5 veces". Y esa era una manera de decirme lo que tú sabes en comparación con lo que yo sé. Y cuando vemos nuestro conocimiento y la ciencia y la tecnología que hoy tenemos, ciertamente hace 50 años no podrían creer lo que hoy tenemos, pero en comparación al conocimiento de Dios, hermano, estamos todavía en tinieblas. Dios reveló esto al hombre, Dios reveló esto a la humanidad, y esto está plasmado. Esto que te estoy diciendo, tú lo puedes investigar en Google, puedes buscarlo, puedes darte cuenta de las fechas, y puedes darte cuenta de quién descubrió, puedes darte cuenta sobre todo de las referencias bíblicas donde está escrito y revelado lo que estoy hablando en esta tarde. Ahora, si no fuera suficiente la exactitud científica, vayamos a la historia, que es otro de los apoyos externos. La historia, la Biblia narra, describe acontecimientos, guerras, describe reinos, reyes, que literalmente en una cronología histórica, en comparación a otros libros históricos fuera de la Biblia, tienen una relación perfecta. Nombres de reyes, nombres de utensilios, inclusive alguna situación inclusive geográfica, el nombre de ríos, de ciudades antiguas que hoy se han descubierto sus ruinas, que hoy se han descubierto, los paleontólogos y los historiadores de hoy han descubierto cosas que en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento se describen, y que hoy los vemos en National Geographic y que son verdad. Elementos que han sido pasados por la comprobación del carbono 14 para demostrar su autenticidad. Y sabes qué, hermano, verdaderamente podemos confiar en la autenticidad de las escrituras, porque cada historia que está aquí descrita, cada personaje que está aquí descrito, también ha sido corroborado por la historia universal. Para nosotros, hablar de Miguel Hidalgo, hablar de José Ortiz de Domínguez, hablar de Pancho Villa, Emiliano Zapata en la Revolución de 1810, es parte de nuestra historia. Conocemos detalles, lugares,
fechas. Bueno, la mayoría de nosotros, ¿verdad? No les gusta la historia para nada. A mí me gusta un poco, no tanto la de México, pero sí me gusta la historia. Pero piensa en esto: para los judíos hablar del rey David, hablar del rey Salomón, es como hablar de Pancho Villa en su país, Emiliano Zapata para ellos. Ellos conocen, ellos pueden ir al lugar histórico, geográfico donde fue el acontecimiento, a ver el río donde Jesús se bautizó. ¿Sabes? Estos acontecimientos históricos están corroborados por la historia universal. Tercer argumento: su indestructibilidad. Hermano, no hay libro más atacado, perseguido y más odiado que la Biblia. Ha habido hombres que literalmente han dedicado su vida para exterminarlo. Simple y sencillamente, hace algunas décadas atrás, un hombre llamado Mao Zedong, que fue emperador de China, exterminó a más de 32 millones de chinos que profesaban la fe cristiana y trató de exterminar todas las Biblias, todas las reproducciones, escritos bíblicos, y a todo aquel que se le encontraba alguna hoja, algún escrito bíblico, lo mataban. Lo mismo sucedió en Rusia cuando vino aquella ola del socialismo. Mataron a miles y a miles de personas porque tenían Biblias y profesaban la fe cristiana. No ha habido libro más odiado, más perseguido. Ha habido momentos en la historia del hombre donde literal se reclamaba a la gente que llevaran las Biblias a las plazas de las ciudades, se les apilaban y se les prendían fuego. Los alemanes nazis hicieron eso. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que aunque el hombre ha dedicado su vida y ha odiado la palabra y ha tratado de exterminarla, aunque Satanás mismo ha rugido sus dientes, Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. La misma Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hermano, verdaderamente, venga lo que venga, se levante quien se levante, haya prohibición como ahorita mismo lo hay en los países árabes, donde el portar una Biblia es literalmente algo que te puede llevar a la muerte. Aunque eso viniera para acá, aunque en todo el mundo se hiciera eso, la palabra de Dios seguiría permaneciendo. La palabra de Dios seguiría siendo la viva palabra que cambia, transforma, sana, liberta a las personas, porque es la misma palabra de Dios que nunca pasará. ¿Confías tú en la Biblia? ¿Crees que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios? Yo espero que sí, hermano. Ahora vayamos a evidencias internas de la Biblia. La situación científica, histórica e indestructible de la Biblia son externas, pero ahora vayamos a las cuestiones internas en su contenido. Y una de las principales fuentes es su perfecta unidad. La Biblia es un libro único. Nunca se ha escrito un libro como la Biblia. Dije al principio, 40 autores, 3 continentes distintos, en un periodo de 1600 años, pero todos con un tema específico, todos hablando de un Dios, todos mostrando la revelación de Dios que es Cristo Jesús, desde el Génesis al Apocalipsis. En el Antiguo Testamento a través de sombras y figuras, en el Nuevo Testamento la revelación completa, pero toda en una unidad perfecta. La Biblia no se contradice en ni siquiera uno de sus versos o palabras. A mí me da risa cuando de repente alguien quiere argumentar eso. No, es que la Biblia tiene un chorro de errores. Y le digo, a ver, dime uno. No, pues es que hay una página de internet que miré que decía. Hoy la gente se creen doctores porque se leen una página de internet, hermanos. Y anda diciendo, no tome esa pastilla porque esa pastilla. Oye, ¿quién te dijo? ¿Dónde lo leíste? No, lo miré en internet. Hermano, no se crea todo lo que sale en internet, por favor.
De repente el internet te dice que el agua de chía es lo máximo. Y todo el mundo anda con el agua así, con granitos de chía. Ahí en mi trabajo son así. Primero que la clorofila, y andan todos con su agua verde que se aparece lama, yo no voy a tomar eso. No, es que no, profe, viera qué bien se siente uno. Y después que no, porque te dañaba no sé qué. Y después que en el internet salió que el agua de chía, y andan todos con su agua acá con semillas, ¿no? Y después dijeron, no, porque luego, si tomas demasiada, los granitos de la chía se hinchan y se te van a los riñones y te hacen piedras en los riñones. Oye, pues que no era para drenar eso precisamente. Y ahora traen otra cosa no me acuerdo cómo se llama, pero es una cosa, a lo mejor usted sabe, amarilla, que viene de la India, que también te depura no sé qué cosa, pero me da risa porque la fuente es el internet, pues, ¿sí? Y de repente así cuando me ha tocado debatir con alguien, no, es que la Biblia tiene muchos errores. Ah, sí, y dime qué autor o en qué libro te basaste. No, pues sí, mire un video en internet. A ver, o dime un error que tenga la Biblia. No, pues es que Daniel habla de un rey que no era rey y que se llamaba diferente. Pero ¿cómo? No, pues no sé, por ahí dice. Es gente que ni siquiera se ha argumentado correctamente, que ni siquiera tiene verdaderamente un fundamento para poder decir eso. Alguien que verdaderamente quiere debatir, hermano, necesitaría leer la Biblia primero, conocer lo que dice la Biblia. Pero alguien que verdaderamente quiere defenderla, también tiene que leer la Biblia. ¿Cómo está nuestra lectura bíblica? Decimos confiar y decir, no, si la palabra de Dios es verdadera. La pregunta es, ¿la leemos? Si creemos eso, ¿la estudiamos? ¿La obedecemos? Ya voy a terminar. Esto me encanta. Una de las maneras más preciosas de demostrar que la Biblia es la palabra de Dios es por su profecía. Hay tantas y tantas profecías en este libro que se han cumplido. Simplemente para hablar de Jesús el Mesías, más de 300 profecías en los antiguos escritos. La mitad de ellas ya se cumplió en la primera venida. ¿Dónde nacería? ¿Cómo nacería? ¿Quién sería su madre? ¿Cómo moriría? ¿Delante de quién sería presentado? ¿Cómo sería su ministerio? ¿Cómo sería su parecer? Y tantas profecías acerca del Mesías que se han cumplido. La otra mitad se cumplirá cuando Él regrese por su pueblo, porque Él viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos lo están esperando? Si tú crees en la primera venida de Jesús, crees que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces no tendrás duda para creer que Él viene y viene pronto, y su galardón con Él. Lo estamos esperando, hermanos. Estamos esperando a Cristo. Él viene por su iglesia. Hay tantas profecías. Alguien puede decir, pastor, pues es que yo compré un libro del Nostradamus, ¿verdad? Y también está bien profético. De hecho, leí una profecía de Nostradamus y sentí la presencia. Sáquese que hay gente bien emocional que me sale con eso de repente. Es que alguien dijo una profecía de Nostradamus y se me puso chinita la piel. Déjese de emocionalidades. Ese tal nos tragamos era otra cosa, o nos tradamos, como se diga. La Biblia, su profecía, argumenta momentos históricos. Es específica y precisa. Las profecías que de repente saca la gente o en esos libros disque proféticos son profecías que se pueden interpretar de muchas formas. Es como si yo me paro y digo, siento que algo va a pasar en unos años. Sí, viene un mal tiempo para México. No necesito ser profeta para decir eso. Estamos viendo cómo la corrupción está creciendo, cómo la gente cada vez roba más y hay una impunidad en el país. ¿Qué cree que va a pasar? Pues eso, a no ser que el pueblo de Dios se una en oración, la iglesia se levante y proclame a Cristo, porque Cristo es la solución para nuestro país y para las naciones. Quizá todavía usted está esperanzado en un partido político y usted diga, no, este es el bueno, el peje es el bueno. Con yo le voy a decir, yo no le voy a hablar de ningún partido político, de ningún candidato, pero lo que sí le puedo decir, si su esperanza para que cambie México está puesta en un hombre, en un partido,
en una persona, quiero decirle que está muy equivocado. Un hombre, un partido no puede acabar con el problema de México. El problema de México no es la corrupción, no es la impunidad, no es ni siquiera una situación económica. El problema de México es el pecado. Y lo único que tiene poder para quitar el pecado es la sangre del Cordero. Si México se convierte a Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Se acaba automáticamente la corrupción, la economía va a mejorar. Entonces la solución no es un hombre, no es un partido, la solución es Cristo. La solución es el poder del Espíritu Santo sobre las personas. Amén. Y para eso hay que predicar este libro que vive y permanece para siempre, este libro en el cual creemos que es la verdad completa, total, que no le falta nada más, ni siquiera un tilde, una jota, una letra, no le falta, es perfecto completamente. Y con esto termino. La evidencia suprema de que este libro es la palabra de Dios es su poder transformador. Podrán argumentarte la historia, podrán argumentarte la ciencia y debatir contigo, pero nunca podrán quitar ni debatir lo que Dios mismo con su palabra ha hecho en tu vida. La misma experiencia que tú has tenido con Cristo a través de su palabra, nadie tiene autoridad para refutar eso que tú mismo has vivido a través del poder transformador de la palabra. ¿Cuántos han conocido al Señor a través de su palabra? Es la única manera en la que lo podemos conocer. Su palabra lo revela a Él. Jesús dijo: escudriñar las escrituras, porque en ellas parece que encontraré la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Así que el poder transformador de las escrituras es la evidencia suprema de que la palabra de Dios es lo que dice ser. La palabra de Dios sigue cambiando vidas, transformando mentes. La palabra de Dios sigue quebrando corazones duros y poniendo corazones de carne. La palabra de Dios sigue sanando enfermos, sigue haciendo milagros. La palabra de Dios sigue fortaleciendo, sustentando la vida de millones de personas que creemos en Cristo, y lo seguirá haciendo porque esta palabra es eterna. Hermano, qué tan importante es que tú y yo podamos profesar, creer, vivir, experimentar que la palabra de Dios es verdadera. Quizás hasta este momento tú y yo decíamos: sí creo en la Biblia, pero no nos habíamos puesto a meditar la importancia que tiene en que verdaderamente nuestra convicción esté tan puesta en que cada palabra, cada renglón de esta Biblia es inspirado por Dios, a tal grado de poner la Biblia en un lugar tan preciado en nuestro corazón, para obedecerla, para vivirla, para compartirla. Una vez que hemos recibido esto, nuestra respuesta ante Dios, ante este conocimiento, debe ser el compartir esta preciosa revelación que es su palabra. Si tú y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es confiable, debemos de obedecerla. Debemos de caminar por sus principios. Debemos de sujetarnos a ella. Debemos vivir de acuerdo a su revelación. Y es entonces cuando miraremos la mano de Dios en una vida personal, en una vida familiar y como congregación. No es suficiente decir yo creo. Necesitamos empezar a vivir la palabra de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te doy gracias por tu palabra que vive y permanece para siempre. Ella es poderosa para transformar el alma. Es perfecta, Señor. Tu palabra da sabiduría al que es sencillo. Al que no tiene fuerza, tu palabra fortalece. Tu palabra da fe al que no tiene. Tu palabra cambia la mente de aquel que está reprobado en sus pensamientos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos esta revelación.
Y hoy te pido, Señor, como tu hijo, como tu siervo, que verdaderamente pongas en nosotros un corazón que pueda priorizar tu palabra, que podamos amar tu palabra, obedecer tu palabra y predicar tu palabra, siempre creyendo que esta es la verdad, que esta, Señor, es perfecta y que esta, Señor, vive y permanece para siempre. Te doy gracias por la fe que hoy tú aumentas. Te doy gracias por la convicción que hoy estableces. Te doy gracias por las dudas que hoy tú disipas. Y te pido, Señor, que podamos aferrarnos fuertemente a cada promesa que está escrita en tu preciosa palabra, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús.